Os dije en uno de los primeros programas de este canal que nuestra intención es sacaros de esa rotonda absurda e infinita en que os tienen encerrados de alguna manera los medios de comunicación y los políticos en este país, en España. A veces también debo decir que por voluntad propia, también por vuestra propia causa, porque ellos pueden tener un interés de vender su versión de los hechos y su narrativa oficial. Y cada uno tirar hacia su propio nicho ideológico, pero también sois vosotros los que os dejáis arrastrar por esa cámara de resonancia, por esa, como se dice en inglés, esa echo chamber, ¿no? que hace que busquéis solamente aquella información que resulta más calentita y más tibia y más cómoda para vuestro cerebro, ¿no? Es lo que se llama el sesgo de confirmación. Para que la fórmula, la receta funcione, hacen falta dos partes. Una, la que quiere vender el crecepelo, y otra, la persona que está calva. Entonces, evidentemente, las empresas, todos los medios de comunicación tienen sus propias juntas de accionistas, responden a su propia ideología, y los programas que crean, sobre todo los que tienen que ver con información, pero no solo, pero sobre todo esos. Y cuando digo información me refiero no solamente a los programas, vamos a decir a los telediarios, ¿no? A los programas de información puros y duros, tal como se han conocido siempre, a los de las 3 o las 2 o las 9 de la noche, de la tarde, sino también esos programas de la tarde, ¿no? En que también se cuelan opiniones diversas que tienen que ver con ese sesgo ideológico que vosotros como espectadores buscáis de alguna manera. Pero de todo eso hablaremos en otro programa donde quiero abarcar este tema de las cámaras de eco, de las estructuras mentales, de los bastidores mentales y de cómo se configuran y de cómo se aprovechan esas estructuras. No quiero adelantarme, ahora quiero ir a lo que vamos. Hace un par de días, saltó la noticia de esa intención que tiene Vox de expulsar a millones de inmigrantes, y nosotros hicimos un programa en relación a esa noticia, fue antes de ayer me parece, que ya publicamos, y que por cierto, gracias por verlo, los que lo hayáis visto ya. Pero claro, justo ayer, eso fue hace un par de días, justo ayer veo un momento, aunque no me gusta mucho ver televisión y menos nacional, porque ¿para qué? Es más de lo mismo, no sirve para nada. Es esa rotonda de la que os hablaba antes y de la que nos hemos propuesto, aunque sea ilusorio, aunque pueda parecer ingenuo, nos hemos propuesto, aunque nos cueste a pico y pala y nos cueste esfuerzo, tiempo, dedicación o lo que sea, nuestra intención, la intención del canal, en lugar de ir a lo que más números da, a lo fácil, a Irán-Israel, la guerra de Ucrania, a si Netanyahu se ha levantado hoy y le pica una oreja, a si a Trump le pica un pie, a qué van a hacer mañana, eso a nosotros no nos interesa, aunque sería lo que más suscriptores diera y seríamos perfectamente capaces de abarcar esas noticias. De momento no nos interesa, porque eso es vivir de la coyuntura, eso es vivir a la zaga de los acontecimientos. Lo que nosotros queremos es que cambien las cosas, y las cosas no cambian contando lo que va pasando cada día. Las cosas cambian intentando explicar a las personas aquello que a lo mejor no ven o no saben, porque no se explica en ninguna parte. Es la parte más difícil de la tarea, es lo que nadie quiere hacer. Primero, porque a lo mejor no sabe hacerlo, y segundo, porque no da suscriptores, no da likes, no da comentarios, uno está predicando en el desierto, porque son las bambalinas de la política. No es decir, uy, que vienen misiles de Irán, que mira Putin va avanzando en Ucrania, o qué bueno es, o qué malo es, me da exactamente igual. Si esto es como una vez que estuve hace muchos años, entro a un bar y tenían la televisión puesta, ¿no? De estas que ponen a veces, ponen el partido de fútbol, que sea, y le pregunto al camarero, le digo, ¿tú qué eres, del Madrid o del Barça? Y me dice, yo de los dos. Si a mí me da negocio, yo que venga la gente, que venga, a mí me da lo mismo. Pues esto es parecido. Podríamos perfectamente ir a la noticia candente del día e ir tirando de eso y diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, ir a la coyuntura, ir a lo fácil, pero aquí nosotros somos como Tom Sawyer. A nosotros nos gusta, ya lo he dicho alguna vez, si hay una puerta salimos por la ventana, pero queremos explicar aquello que no explica nadie.
Es sí, a lo mejor una visión alternativa, una visión más complicada, pero creo que es una visión necesaria. Si a una persona empiezan a salirle manchas en el brazo y yo vengo a decir, uy, hoy le ha salido esta mancha, la de ayer parece que va un poquito más clarita, pero ahora tiene una más oscura, y mañana tiene otra, y mañana tiene otra, yo no estoy yendo al origen del problema. Si lo que quiero es que dejen de salir manchas, yo no arreglo el problema diciendo que las manchas que van saliendo cada día. Así no se arregla. Y dando cobertura a las noticias de cada día, que es lo que hace el 99,9% de los que cubren noticias de política, hacen eso. Prácticamente todos, ¿no? Pues claro, tendría probablemente, pues mira, muchas veces veo algún programa de estos de política en YouTube y a lo mejor hacen 1000 suscriptores en una noche o 3000. Y a mí a lo mejor yo consigo un suscriptor cada X días. ¿Por qué? Porque es un contenido que no es trending topic, que no es un contenido fácil de digerir, que no es un contenido que interese a que esté la gente loca. Sin embargo, creo que es un contenido necesario y que no hace nadie. Porque para empezar, ya digo, mucha gente ni lo sabe y no profundizan, van a lo fácil. Entonces eso a nosotros no nos interesa. Lo que queremos es ir a la raíz de los problemas. A lo que voy, que me estoy saliendo del cauce que quería comentaros. A raíz de la noticia esta de lo de Vox, lo del tema de la inmigración, ayer escucho de pasada algunos programas de estos de la tele y digo, mejor no lo hubiera escuchado. Porque me doy cuenta, bueno, esto ya lo sabía, pero bueno, por decirlo de una manera más gráfica. A ver, las televisiones son como rings de boxeo. El espectáculo, el ring, las gradas, todo el dinero necesario para que el espectáculo tenga lugar, lo pagan los consejos de administración y los propietarios de los medios de comunicación correspondientes, sean de una ideología o sean de otra. Es decir, la financiación, el dinero del espectáculo lo pagan los dueños de los medios. Los guantes de boxeo son los redactores de los programas que dan esas noticias. Esos son los que elaboran con bisturí quirúrgico, midiendo cada adjetivo, cada sustantivo, cada verbo, cada cosa que dicen y no dicen, sabiendo dónde poner el foco y dónde quitarlo y poner sombras, utilizando todo tipo de técnicas periodísticas, el framing informativo, absolutamente todo lo que está a su disposición para digamos que tenga mayor recepción por parte del público. Utilizan todas esas técnicas para que el mensaje cale lo mayor posible. Si a eso le sumas que las personas que van a ver esos programas son aquellas que los buscan, por eso os decía al principio que para ser engañado hacen falta dos partes, el que engaña y el que busca ser engañado, con ese sesgo de confirmación que te hace sentir bien por escuchar lo que tú quieres escuchar. Esos guantes de boxeo, decía, del ring, son los redactores de las noticias, los que las elaboran con una precisión absoluta, utilizando todas esas técnicas. Y el que pone la cara, el que pone la cara al final, después de la noticia, es el presentador que la está dando, cuyo mayor trabajo de investigación es leer un teleprompter. Luego se llama periodista, porque bueno, también está chulo, está guay llamarse así. Pero realmente lo único que hacen es pues ser loros cacareadores, loros parlantes de aquello que le dicen que tienen que leer. Y punto, aunque se lleven por delante a su propio país o a su abuela. Da igual, la cuestión es poner la mano a final de mes y repetir lo que dice el teleprompter. Ni nada más. Si le dicen que tienen que pensar de una manera, pues piensan de la manera que sean. ¿A cuánto está el kilo? ¿A cuánto está el kilo de idea ajena? Ya está, no tiene más. Entonces es un espectáculo, este espectáculo de boxeo pseudo periodístico, por llamarlo de alguna manera, que es una burla, está conformado por esas tres patas: los financiadores, que son los dueños, que son los que lo pagan todo, los redactores, que son los guantes de boxeo, y el que pone la cara y los dientes, que es el presentador o presentadora de turno. A raíz de todo esto, empiezo a ver noticias y reacciones sobre la propuesta de Vox. Hay una cosa que quiero aclarar. La verdad es que es bastante lamentable todo este tipo de asuntos. Como todo está hecho a la medida de la ideología en este país, resulta que para tapar una realidad intenta reducirse a un problema entre partidos.
pero no es así. La sociedad, los ciudadanos de a pie, que pueden sufrir las consecuencias de unas medidas políticas determinadas o de una falta de medidas políticas determinadas, pueden tener una problemática real que están viviendo ellos. Y sin embargo los medios intentan a veces reducirlo a un problema de partidos políticos. Pero eso es por una simple razón, porque los jefes de los que están dando las noticias tienen intereses económicos y políticos, y es como un espectáculo. Por eso os decía lo del espectáculo de boxeo. Es como un espectáculo en el que los dueños de los medios, que también tienen conexiones de alguna manera con los partidos políticos, aunque sean conexiones económicas, intereses de algún tipo, se dan tortas a través de los medios de comunicación en esa lucha de intereses. Entonces, cuando algunos de esos programas intentan reducir la cuestión de la inmigración irregular o descontrolada a una cuestión de peleas entre partidos, están faltando a la verdad. Y además de una manera tan burda que muchas veces yo pienso, es que mejor que los politólogos se dediquen a hablar de la geopolítica o de problemas de política internacional. La nacional carece de interés, porque es tan burdo, tan deshonesto, tan infantil, tan asqueroso y tan sucio, está todo tan corrupto que pierde interés desde el punto de vista intelectual. Pierde interés. ¿Qué interés tiene la política nacional? Un politólogo que se precie, lo mejor que puede hacer es hablar de geopolítica, hablar de asuntos internacionales. ¿Qué vas a hablar de política nacional? Si está todo tan manchado que ya no distingues de qué color era la ropa original. Empiezan a salir reacciones en algunos medios y veo cosas como esta. Dejadme un segundito que os voy a enseñar alguna imagen. Por ejemplo, empezamos por esta, ¿de acuerdo? Hay un periódico que ahora después os lo voy a mostrar aparte. Esta noticia en 20 minutos. Titular: el Banco de España estima que los extranjeros aportaron un 25% del crecimiento del PIB per cápita de España desde 2022. A ver, lo primero que quiero deciros es lo siguiente. Una persona que no esté muy ducha en estos temas, muy familiarizada, puede haber leído aquí que los extranjeros aportaron un 25% del PIB. Cuidado, porque no es eso lo que pone, ¿eh? Pone un 25% del crecimiento del PIB per cápita. El crecimiento del PIB no tiene nada que ver con el PIB. ¿De acuerdo? Es el porcentaje en el que el PIB total ha crecido de un año a otro, de manera interanual. Pero ya digo, esta palabra, la palabra crecimiento, está aquí medio escondida en el titular. No es que esté escondida, pero ya digo, para una persona que no está familiarizada con este tipo de áreas de información económica, esa palabrita de crecimiento le puede pasar desapercibida y puede haber entendido que el PIB de España se incrementa en un cuarto, es decir, en ese 25%, gracias al aporte extranjero. Nada de eso, nada de eso. Vamos a ver cuánto es el PIB de España y cuánto es el crecimiento del PIB de España, para saber cuál es la cifra final que aportan los extranjeros a este país. Y luego seguimos, ¿vale? Luego seguimos luego vamos poco a poco. Vamos a ir a la realidad de los acontecimientos. ¿Cuál es el PIB de España? El Producto Interior Bruto de España para 2025, aquí lo tenéis, se estima en alrededor de 1.400.000 millones de euros, según previsiones del Banco de España y otros analistas. En términos de crecimiento, se espera que la economía española crezca alrededor de un 2,5% en 2025, aunque algunas previsiones apuntan a tasas ligeramente inferiores. Hace unos días creo, hace muy poco, en junio, creo que ha salido un informe del Banco de España tasando este crecimiento económico interanual en el 2,9%, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger, aunque aquí ponga 2,5, que son las previsiones actuales, vamos a coger el 2,9% de crecimiento del PIB del que hablaba el último informe del Banco de España, ¿vale? El 2,9, que es lo que ha crecido interanualmente el Producto Interior Bruto en España, ¿de acuerdo? Así que esta cifra, vamos a ser un poquito más benévolos de lo que dice esta cifra. Si nosotros cogemos 1.400.000 millones, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger nuestra calculadora. Bueno, pues cogemos nuestra calculadora y hacemos esto. Vamos a ver. Ponemos por aquí
y cogemos, hemos dicho 1.400.000 millones de euros. Y hemos dicho que el crecimiento del PIB ha sido del 2,9. Pues calculamos cuánto es el 2,9, que son 40.600 millones de euros. De esa cantidad, los inmigrantes aportan entre el 0,4 y el 0,7, que es una cifra que es la que maneja el Banco de España. Hay que decir que vamos a ser también benévolos con la cifra del 0,7, porque en realidad aquí hay un matiz importante. Pues alguien puede decir, a ver, entre 0,4 y el 0,7 es que es casi el doble. 0,7 es casi el doble que 0,4. ¿En qué quedamos? Bueno, pues quedamos en que el 0,7 es lo que aportan los extranjeros, estén nacionalizados o no. Mientras que el 0,4 es solo si se tienen en cuenta las aportaciones económicas de los extranjeros nacionalizados. Por tanto, claro, si se tiene en cuenta solamente la aportación de esos extranjeros, pues se reduce a muchísimo menos que si se tiene en cuenta los extranjeros, sean nacionales o no lo sean. Estén nacionalizados o no, quiero decir. Entonces, bien, pues si los extranjeros aportan, vamos a tomar la cifra más benévola, ese 0,7. ¿Cuánto es el 0,7 de 40.600? Pues lo calculamos ahora mismo y da 2.800 millones de euros. 2.800 millones de euros. Vamos a redondear también al alza. Vamos a ser benévolos con las cifras. 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros de 40.600 millones. Quiere decir que los españoles de por sí aportan 37.600 millones. Es decir, la inmensa mayoría del crecimiento del PIB viene de las aportaciones que realizan los propios nacionales, los propios españoles. ¿Qué ocurre? Que esta cifra de los 3.000 millones es una cifra bruta, porque no tiene en cuenta las externalidades. ¿Qué queremos decir con eso? Pues no tiene en cuenta ni lo que los extranjeros consumen, perdonad, se hace ruido, no tiene en cuenta ni lo que los extranjeros consumen, ni los problemas sociales, económicos o políticos que lleva aparejada una inmigración masiva descontrolada. Entonces, todas esas cifras y esa problemática habría que descontarla de estos ingresos. No se pueden tomar los ingresos en bruto. Hay que también descontar qué recursos públicos se utilizan para atender a esa población y si esa población crea problemas sociales, políticos y económicos que puedan hacer que no merezca la pena pues contar con esos ingresos. Mejor no tener esos 3.000 millones de euros que tener esos 3.000 millones de euros menos lo que consumen en recursos públicos, educación, sanidad, subvenciones a los propios inmigrantes, subvenciones a ONGs, el dinero que puedan ganar o generar de alguna manera las redes de clandestinas o de las mafias de inmigrantes que sacan tajada con todo este tema de la inmigración. Todo eso hay que restarlo a esta cantidad, una cantidad que ya de por sí no es tan importante, no es tan llamativa, no es tan, imprescindible, ¿no? Si se resta eso y se restan los problemas sociales que conlleva esa inmigración, la parte mala de esa inmigración descontrolada, a lo mejor pues es mejor ser 37.600 millones de euros más rico sin todos esos problemas aparejados que 40.600 con esos problemas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Quiero comentaros otro asunto. Cuando pasé por delante de la televisión, que no suelo hacerlo, pero cometí ese error casual, y vi el tratamiento que estaban haciendo de esta propuesta de Vox, algunos de los medios, de los canales de televisión en España. Bueno, es lamentable, no quiero tampoco perder mucho tiempo con esto. Porque realmente llega un momento en que ya no es que sea un insulto a la inteligencia, ya es que es algo que... Por eso digo que los politólogos es mejor que se dediquen a la geopolítica y a los asuntos internacionales, que aunque también en todas partes cuecen habas, por lo menos no hay que bajar tantos escalones desde el punto de vista intelectual, emocional y moral, ¿no?
ético. O sea, por lo menos hay en algunos rincones del planeta hay al menos un poco de alta política, cada vez menos, pero todavía quedan por lo menos líderes que si no tienen sabiduría, por lo menos tienen sentido común, aunque velen por sus propios intereses, lógicamente, pero de verdad, la política española es muy lamentable, y los medios de comunicación que hablan sobre ella y que están pagados por esos por los dueños de esos medios, y hacen lo blanco-negro, quieren jugar con esas cámaras de resonancia, ¿no? Con esas cámaras de eco, esos sesgos ideológicos que tiene la gente, y que van a buscar aquello que mejor les resuene, ¿no? Pero al final se crea un caldo de cultivo donde al final no se avanza absolutamente nada. Bueno, pues como digo, uno de los esto es como lo dice la frase, ¿no? De por sus obras los conoceréis, o por sus palabras también podemos añadir. Resulta que están haciendo un tratamiento del problema completamente frívolo, con una sonrisa en los labios, como si esto fuese solamente un problema de partidos políticos, cuando no lo es. Cuando una persona a pie de calle, un ciudadano, puede estar preocupado por lo que pase o pueda pasar en su país. Y los medios lo quieren simplificar, quieren reducirlo a una problemática de partidos, como si fuese todo una estrategia entre partidos, que lo es, pero los partidos van por un lado y los ciudadanos van por otro. Por supuesto que un partido político, y ya hemos tenido aquí varios ejemplos, Podemos lo hizo con el feminismo, y otros partidos con otros nichos ideológicos, cuando un partido político, que al final es un kiosco, es un kiosco ideológico, es una empresa, un partido político, no es otra cosa, que lo que hace es intentar buscar, en la medida de lo posible, algún nicho, alguna área social que no esté suficientemente bien atendida por un gran partido. Si puede colarse en una problemática social e intentar ganar votos prometiendo a los ciudadanos que va a atender esa problemática, va a por ello, porque de eso trata su empresa, de eso trata la política, de encontrar nichos no cubiertos por los partidos mayoritarios para apretar en ese nicho, apretar en ese problema y prometer la solución a ese problema a los ciudadanos, intentando conseguir así un cultivo de votos, ¿no? Una bolsa de votos que les haga ganar mayor cuota de poder a esos partidos que detecten esas áreas no cubiertas por los partidos mayoritarios, que aquí hay un bipartidismo muy marcado en España, pero de eso tratan los partidos políticos, y Vox ha detectado que esa problemática de la inmigración descontrolada e irregular, que genera más problemas de los que soluciona, pues es un nicho, y ha dicho a por él. Si esto nos puede reportar votos, pues a por ello, igual que Podemos lo hizo con el feminismo, y otros partidos lo han hecho con otras problemáticas. De eso se trata, de eso tratan los partidos. Y entonces uno de los presentadores de esos programas, esa misma tarde, ayer por la tarde, publicó este tuit. Dice: ¿te imaginas que un partido liderado por alguien que ha vivido de chiringuitos sin contenido alguno propusiera gripar el motor de la economía española? Y le pone aquí la portada del diario que pusimos nosotros antes, ¿no? con el mismo titular, del 25% del crecimiento del PIB. A ver, aquí hay varios problemas. Esto es lo que me hace pensar que en realidad muchos de los presentadores, los que ponen al final la cara en la pelea pugilística, ¿no? este combate de boxeo que son los platos de televisión, en este circo mediático, ni saben ni quieren saber. Estoy seguro que la calculadora que hemos cogido nosotros para hacer nuestros números y calcular en qué se traduce en cuanto a euros esa aportación económica de los extranjeros, yo te digo que estas personas no lo han hecho, porque es que les da lo mismo, lo que les interesa es cobrar a fin de mes. Estoy diciendo esta persona, como digo cualquier otra, de la mayor parte de los que aquellos que hacen como periodismo de investigación, ellos entienden un teleprompter. Saber leer lo que le pongan delante, y oye, me da lo mismo. Si yo con poner la mano a fin de mes, el resto me da igual. Si mi pagador dice que lea lo que pone ahí, yo soy el papagayo mayor del reino.
Estoy seguro que esta persona no ha hecho números y que de las 2 líneas y media que ocupa este tuit, pues hay 2 agujeros enormes en lo que está diciendo. Lo primero es que cómo puede hablar de chiringuitos sin contenido alguien que trabaja en uno. Los medios de comunicación en España son chiringuitos sin contenido o con un contenido totalmente sesgado por los intereses económicos, políticos, ideológicos de los propietarios de esos medios, que se sirven de estos intermediarios para intentar crear opinión, ¿no? Por eso son creadores de opinión. Y la gente que está entre despistada, confundida y mal informada, además de mal formada, sigue tragando con gran parte de estas mentiras y de esta manipulación mediática. El primer agujero que tiene este tuit es el de hablar de chiringuitos sin contenido desde un chiringuito sin contenido, como es una cadena de televisión a la hora por lo menos de dar información política lo más neutra posible, porque esa neutralidad prácticamente hoy no existe, por no decir que sin él prácticamente. Y el segundo agujero es que dice propusiera gripar el motor de la economía española. Pues si hemos cogido la calculadora y hemos visto que lo que aportan los extranjeros, en el mejor de los casos, porque hemos sido benévolos con las cifras, son 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros no son el motor de la economía española. Primero, porque estamos hablando solamente del crecimiento del PIB, no del PIB. Es decir, sin la aportación de esos inmigrantes tendríamos, en lugar de 40.600 millones de euros, tendríamos 37.600 millones de euros. No se puede decir que eso sea el motor de la economía española, pero no le importa, y por eso lo dice. Entonces, por eso digo que yo me remito a lo que a lo que ha hecho esta persona. Por supuesto, es el único tuit que he leído de momento. Bueno, me encontré también otra noticia, pero creo que es de días anteriores también, de la cadena SER no recuerdo si era no recuerdo de dónde era, de qué punto de España era. Pero bueno, también en plan diciendo que a ver si la gente se entera de lo mucho que aportan los extranjeros, y que los nacionales, los españoles, somos 7 décimas más ricos, tenemos tenemos un bienestar 7 décimas mayor, o 0,7 más calidad de vida gracias a esa aportación. No, porque a lo mejor están ocurriendo delitos que no subsumen esa cantidad económica, que no solo no es el motor de la economía española, sino que prácticamente una aportación, diría que irrisoria. Eso por un lado. Luego también quiero comentaros otro aspecto importante. Quiero comentaros también otro aspecto. El dinero, al final, no lo es todo a la hora a la hora de valorar la mejoría o no de un país. Si se dice que los extranjeros aportan un 0,4, un 0,7% del PIB, del crecimiento del PIB, hay que tener en cuenta también que eso no justifica absolutamente nada. Es decir, eso no justifica de por sí que, si esa inmigración descontrolada y masiva trae otros problemas parejos o añadidos, pues no está justificada la presencia de esa población. Y además se puede explicar de una manera muy sencilla. Hemos elaborado un gráfico para explicar esa cuestión, que lo tenéis aquí. Aquí veis que hay determinadas actividades que también generan crecimiento al PIB, y muchísimo mayor que la aportación que hacen los inmigrantes al país. Por ejemplo, vemos que dentro del sector de la economía ilegal, de sector ilegal, como por ejemplo podría ser el narcotráfico, la trata de blancas, la prostitución y otros delitos, esa aportación que se realiza al PIB, no al crecimiento del PIB, sino al PIB puro y duro, es del 0,85, superior a lo que aportan los propios inmigrantes, y no por eso significa que eso esté bien. Es decir, que una aportación económica no significa ya de por sí que sea algo deseable, porque también el sector ilegal genera dinero y se combaten esos ingresos, se combaten esas actividades. Entonces, no es suficiente justificación decir que si las personas inmigrantes traen dinero, ya con eso venga para adentro todo el mundo. No. Pero es que vamos más allá.
es que si nos vamos ya a la economía sumergida globalmente considerada, en todos los aspectos, ahí ya tenemos un incremento del 20-25% del PIB general. Es decir, no del crecimiento del PIB, sino de todo el PIB del país. Y ese dato es abrumador. Y también es una economía frente a la que se intenta luchar. Se supone que Hacienda debe luchar contra esa economía sumergida, que está cifrada básicamente en dos grandes bloques, que son las operaciones inmobiliarias y las actividades de profesiones liberales. Eso os lo voy a mostrar, porque me gusta que las cosas se vean con luz y taquígrafos. Dejadme un segundo, quiero que veáis. Aquí lo veis. La economía sumergida en España se cifraba en 2007 entre el 18,6 y el 24, lo que representaba el equivalente a 240.000 millones de euros. Es decir, repito, ¿ves? 20-25%, 15-20% que es la media en Europa, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando del PIB puro y duro, del neto. Es decir, fijaos, 240.000 millones de euros de economía sumergida frente a los 3.000 millones de euros que aportan los inmigrantes con sus cotizaciones. Y sin embargo, esta economía sumergida también se supone que se debe luchar contra ella, que por cierto, aquí está lo que os he dicho antes, están protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias mayormente y también derivadas por las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. En definitiva, lo que quiero decir con esto, creo que se está entendiendo, es que una aportación económica no es suficiente para justificar otros problemas añadidos. Otro aspecto que quería comentaros es que nuestro amado líder, ¿veis? Aquí tenéis otra información referente a esto que os acabo de decir, la economía ilegal. Esto es una noticia más antigua, ¿vale? Pero bueno, si esto es una constante a lo largo de los años, no es algo nuevo. La economía ilegal, como tráfico de drogas o prostitución, eleva en 9.000 millones de euros el PIB. La prostitución supone un 0,35 del total y el tráfico de drogas un 0,50. Es decir, son noticias que, aunque sean más antiguas, no pasan de moda. Os decía, nuestro amado líder ha intentado un clásico, ¿vale? Que por supuesto no se lo cree ni él, lógicamente, porque aunque no sea una buena persona, no es idiota. Pero ha intentado el clásico, a ver si lo encuentro, este clásico. Escribió un tuit diciendo: España fue durante décadas una tierra repartida, de esfuerzo, fuera de nuestras fronteras. Hoy es tierra de acogida y quienes llegan contribuyen con su esfuerzo a construir una España mejor, una mejor España. No olvidemos de dónde venimos para entender quiénes somos. A ver, esto no es solo una falacia, que lo es un insulto a la inteligencia y es una desvergüenza por su parte. Y por supuesto, soy consciente de que miles y miles y miles de personas acogen este mensaje y por eso lo escribe. No lo escribe porque él lo crea, lo escribe porque sabe que hay miles y millones probablemente de españoles que lo compren, que compren esta versión. Esto es para... Iba a decir una cosa, pero puedo ofender sin querer a mucha gente, así que no la voy a decir. La voy a explicar, ¿vale? Voy a explicarlo por no calificarlo. Veréis. La inmigración que se produjo en España en aquellas décadas 60, 70, cuando aquello de vente a Alemania Pepe, y anterior a eso incluso, ese Pepe, metafóricamente hablando, llevaba su maletita de cartón o no cartón, ¿vale? Estoy dibujando un poco la imagen para que se entienda la diferencia o el contraste con lo que tenemos hoy. Bueno, primero iba controlado, iba con una administración pública, principalmente alemana, pero también de otros países, a trabajar, pero bajo la lupa de la administración pública del país de acogida, del país receptor. No iba de manera descontrolada, ni llegaba en patera. Alemania no puedes ir en patera, ¿vale? Pero no llegabas de manera clandestina, oculta, en la mayor parte de los casos, salvo que hubiese algún caso puntual, pero no era lo habitual, y si era así, pues te podían deportar perfectamente. Llegabas, en definitiva, de una manera controlada. Llegabas con la cabeza agachada, en cierto modo, por el temor de lo que te podía presentarte, de lo que podía presentarse, porque es
una vida nueva, en un lugar nuevo que no conoces y bueno, pues no sabes qué puede deparar, ¿no? ¿Qué te puede deparar esa nueva aventura pues, a la que te has visto abocado sin querer? Entonces, ese Pepe llegaba y lo primero es que no ocupaba viviendas de alemanes. No veo a Pepe dando una patada en la puerta en Düsseldorf. Pepe lo que probablemente hiciera, también sigo hablando de la metáfora, ¿vale? Es una imagen para construirla, cada uno haría trabajos diferentes, pero probablemente fuera una cadena de montaje de una fábrica de coches de Volkswagen en Berlín o en cualquier otra ciudad alemana y trabajaría allí como una tuerca con piernas, el pobre, pues intentando ganarse el pan y con lo que le sobrara mandarlo a modo de divisas, pues como hacen los inmigrantes de hoy, los que trabajan, a España en este caso, ¿no? a su país de origen. Ese Pepe dudo también que violinizara a mujeres en Hamburgo. Probablemente tendría una vida lo más discreta, lo más digna posible, intentando buscarse los menores problemas posibles y quizás soñaría con volver cuando pudiera, con los ahorros que hubiera podido acaparar con su trabajo en esa tierra, bueno, pues extranjera al fin y al cabo, con el ánimo, la voluntad o el deseo de volver el día de mañana a su tierra, ¿no? A España. Eso no es el perfil del inmigrante que tenemos hoy. Lo sabe nuestro amado líder y lo sabe cualquier hijo de vecino. Esta comparación es una burla a la inteligencia de los españoles. Eso lo sabe él, lo repito, y porque lo sabe cualquiera. Desgraciadamente, y por eso he dicho que no voy a poner un calificativo porque ofendería a mucha gente que de buena voluntad cree en estas cosas, el problema es que mucha gente compra esto. No. La inmigración que tenemos nosotros no era aquella inmigración de Pepe, que se iba temeroso y con buena fe, con el respeto a las leyes del país que lo acogía, teniendo que trabajar con lo mejor que pudiera, las horas que tuviera que echar, donde fuera, en la obra, en fábricas, en los trabajos que pudiera encontrar. Ese no es el inmigrante que recibimos aquí. Aquí hay trabajadores, pero también hay que no trabajan. Y sin embargo, recursos públicos consumen todos, los que sí y los que no. Se generan una serie de problemáticas sociales que están a pie de calle, que nuestro amado líder no sufre, sino que provoca. Y eso lo vive el ciudadano de a pie. ¿Que un partido político como Vox puede intentar sacar tajada de esto? Sí. ¿Que eso significa que esta problemática se quede en el ecosistema de los partidos? En absoluto. Esta problemática está a nivel de calle, a pie de calle. Eso no tiene nada que ver con que un partido político como empresa que es, como empresa ideológica que es, intente sacar tajada de ello. Y los medios de comunicación lo tratan como si se tratara de un problema no ciudadano, sino entre partidos. No lo es. No es un problema entre partidos, es un negocio entre partidos de un problema social. Entonces no se puede andar con esa frivolidad en el tratamiento de estas cuestiones. O sí se puede, pero se terminará pagando un precio. Yo estaba pensando una cosa. Al final, cuando los medios tratan con esa frivolidad una problemática tan grave, porque llega un momento en que uno ya está gritando fuego y encima se ríen de uno, mientras intenta avisar de que se está quemando la casa, yo digo una cosa, en tiempo de paz, esas personas que con esa frivolidad se ríen o ningunean a quienes avisan o intentan plantear la cuestión de que hay una problemática real y que habría que atenderla y solucionarla, esas personas en tiempo de paz pueden seguir sonriendo, pero yo digo una cosa, en tiempo de guerra, el problema ya no será el caballo de Troya, que se ha metido hasta el fondo de nuestros pastos. El problema serán también los arrieros que los han traído y que ninguneaban a aquellos que daban la voz. Esas personas, en tiempo de paz, pero en tiempo de guerra, han elegido bando.
Y eso es algo que seguramente se les escapa. Si tú ninguneas una problemática de este calibre, que está o que puede destruir al país, si se sigue yendo de las manos, ¿qué crees que pasará si todo arde? Os quería comentar otra cosa. Hay un aspecto importante que también tenéis que saber. Lo que dice el informe del Banco de España y otros similares es que no dicen que todos los inmigrantes sumen o que ninguno reste, sino que en promedio, como grupo estadístico, la inmigración regular contribuye positivamente al PIB per cápita. Esa contribución está ligada sobre todo a el aumento de la población activa, la aportación a sectores poco cubiertos por nacionales como hostelería, agricultura, cuidados, etc. y el rejuvenecimiento demográfico, menos gasto en pensiones a corto plazo debido a que se trata de una población entre 18 y 45 años, una población más joven que en principio, pues al menos temporalmente, va a requerir menos gasto en pensiones y en esas partidas. Pero esa conclusión suele referirse a inmigración regular y con empleo, no a inmigración irregular, pasiva o de perfiles muy dependientes del sistema. Esto hay que tenerlo en cuenta también para saber que esa aportación que se tiene en cuenta como dato no es, ya digo, no es un dato, es un dato en bruto, pero hay que detraer también las negatividades o las externalidades que eso conlleva, que ese dato positivo conlleva. En otro orden de cosas, quería comentaros esta otra noticia. Permitidme un segundo. Esta noticia que también, para ir viendo todos los prismas y todas las aristas del tema. ¿Cuánto consumen los inmigrantes del estado del bienestar? Puesto que os he dicho que hay que detraer las externalidades, ¿no? ¿Cuánto consumen para saber realmente cuánto aportan? Porque de esa aportación habrá que restar lo que gastan. Hay datos de la Universidad Politécnica de Cartagena y otras fuentes que muestran que, primero, los inmigrantes aportan más en cotizaciones que lo que reciben. En Murcia, por ejemplo, aportan un 70% más de lo que reciben, mientras que los nacidos en España aportan un 30% más. En segundo lugar, además, los inmigrantes están presentes en edad laboral activa en un 84% y los nacionales en un 62%. Y en tercer lugar, y como resumen, no solo generan crecimiento, sino que son netamente beneficiarios del Estado sin sobrecargarlo. Esto, cualquiera que esté a favor de la inmigración dirá, por fin, buenas noticias, me froto las manos, ¿ves? No sobrecargan el sistema, aportan un 70% más de lo que reciben, están en edad laboral activa, más que los nacionales, ¿ves? Si es que lo estamos diciendo, es que no os enteráis. La inmigración es positiva, ¿veis? Todos son datos positivos. Pues no, lo siento, pero no es así. Primero, porque aquí se está diciendo que es en Murcia, no es en todas partes, solo en Murcia. Segundo, porque no se está teniendo en cuenta los costes que generan esas personas. Solo se están teniendo en cuenta los ingresos. En tercer lugar, porque hablar de edad laboral activa no significa que estén trabajando. Que haya personas en edad de trabajar no significa que estén trabajando. Significa que podrían trabajar, pero a lo mejor no lo están haciendo. Además, os voy a decir otro dato. Dadme un segundo. Hemos preparado dividiendo la problemática en unos bloques con unas medidas determinadas que se proponen y cuáles serían los objetivos de esas medidas que proponemos. Os quiero presentar el cuadro para que lo veáis. Aquí tenéis un primer foco que sería la integración, intentar conseguir la integración de los inmigrantes en España, de los que van viniendo. La medida que se propone serían cursos obligatorios de idioma y civismo más pruebas de arraigo. Y el objetivo de estas medidas sería evitar guetos culturales, es decir, conseguir una integración real y no solo de boquilla. El segundo bloque de medidas tendría que ver con la selección, es decir, conceder visados por puntos, que es lo que se hace en el modelo canadiense y australiano, primando los perfiles laborales necesarios, es decir, los de más difícil cobertura en el país, puesto que respondan a lo mejor a perfiles más especializados o a personal que no podamos encontrar en suficiente medida en el país. Pero ya digo, visados por puntos.
asuntos, que quienes vengan sea para cubrir puestos que realmente no están en el país, no que haya una especie de efecto llamada y que para lo que vengan sea para intentar cobrar subvenciones y vivir ocupando viviendas ilegalmente y sin trabajo, sin aportar y básicamente, pues no sé, pues viviendo de no se sabe muy bien de qué, del aire, pero el problema es a lo mejor del aire ni siquiera del suyo. El tercer bloque de medidas sería la reciprocidad, elaborar un censo y un padrón digital conectados con la policía y con Hacienda para tener un control pues similar o igual al que tenemos todos los españoles. Y el objetivo de esta medida sería equilibrar aportes y costes, es decir, saber qué aporta cada uno y cuánto le cuesta al sistema. Y por último, un último bloque categorizado como civismo, en el que se establecerían sanciones y o repatriación por delitos graves en el caso de las personas que viniesen aquí y no solo no aportasen, o sí aportasen, pero además cometiesen delitos graves en el país. El objetivo de esta medida sería, claro, establecer un mensaje claro de límites a esa acogida o a esas fronteras o esas medidas políticas de fronteras abiertas o más benévolas a la acogida de inmigrantes. Como conclusión, quería deciros algunas cosas. Podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, a modo de conclusión, ya vamos entrando en el resumen de este tema. ¿Generan los inmigrantes gasto en servicios públicos? Pues la respuesta técnica es que sí, y especialmente en sanidad y en educación. Y la respuesta práctica es que sí, y en algunos barrios se nota mucho además. Hay que tener en cuenta que no todo es asunto de urgencias, también hay otro tipo de intervenciones u otro tipo de servicios sanitarios, pediatría, maternidad, todo lo que tenga que ver con dar a luz, etcétera, y otros problemas, enfermedades cronificadas, etcétera, pues que se tratan aquí y que muchas veces se pueden estar prestando incluso a no cotizantes. Otra pregunta, ¿aportan realmente al sistema? Pues la respuesta técnica es que algunos sí, especialmente en sectores clave, pero la respuesta práctica o más perceptiva es que muchos no, o si lo hacen aportan muy poco. Y la última pregunta ¿es sostenible la inmigración masiva? Pues la respuesta técnica es que depende del tipo de inmigración, del ritmo que tenga y de la integración que lleven a cabo los inmigrantes que van llegando. Y la respuesta práctica a esta pregunta es que con la actual gestión difícilmente es sostenible la inmigración masiva. Porque hay que tener en cuenta otra cosa. Algunos inmigrantes, especialmente los jóvenes y con empleo, sí que aportan más de lo que reciben, pero generalizar eso a toda la inmigración, sin distinguir entre regulares e irregulares, trabajadores y dependientes, o cotizantes y subsidiados, es una simplificación peligrosa. El sistema de bienestar no está pensado para absorber flujos masivos sin distinción, y menos aún cuando se mezclan razones humanitarias, laborales y políticas en la misma bolsa. Hay que hablar claro, con datos y también sin miedo. Intentar lastrar voces desde los medios públicos para que el ciudadano preocupado se calle con tal de no ser tachado con la etiqueta de xenófobo o de racista es hacer un flaco favor a quien está intentando llamar la atención sobre esta problemática, porque no todos los ciudadanos que se preocupan por estas cuestiones son xenófobos y racistas. A lo mejor puede ser incluso al contrario. Intentamos ser ecuánimes y ver todas las aristas posibles. Por supuesto que un partido puede pretender, o cualquier persona, no hace falta ser un partido político, puede pretender a lo mejor culpar a un sector de la población, como los inmigrantes, de todos los problemas que haya en el país. Eso sí empieza ya a rayar la xenofobia. Pero dar la voz de alarma sobre una problemática que está a pie de calle, que la gente sufre, no es que la opine, es que lo sufre, es que quien se haya quedado sin casa, a ver qué le dices, de que se está inventando algo, a ver qué le dices, que está viendo un espejismo. Pues no, es que le han ocupado la casa, o si le ha pasado algo a su hija, pues le ha pasado. ¿Qué le dices? ¿Que está viendo un dinosaurio? Pues no, es una realidad palpable. ¿A ti qué te molesta? ¿Que tú tienes una ideología determinada y un partido de la ideología contraria está intentando sacar tajada? Bueno, respeto que te moleste, pero eso no borra la problemática. Que haya un partido que a ti no te gusta, que intente sacar tajada de una problemática que a lo mejor el tuyo ha creado o no resuelve,
pues bueno, lo puedo entender, pero eso que a ti te moleste, que a ti te pique, no quita la problemática. A la gente no se la quita. Y por mucho que tú quieras hacerlo blanco-negro, la gente va a seguir viendo la realidad. Aunque tú empujes desde tu medio de comunicación lo que quieras, pero la gente va a ver que las cosas son de un color, aunque tú intentes pintarlas de otro. Como reflexión, bueno, en cuanto a eso, ¿no? El tema de la xenofobia. No es xenófobo preguntarse por la viabilidad económica de un modelo migratorio, y tampoco lo es señalar desequilibrios que percibes en tu día a día. Lo xenófobo es, lo que acabo de decir, usar esas dudas para criminalizar sin más a ese sector de la población, pero no decir que algo está pasando y que habría que atajar el fuego antes de que vaya a más. Lo responsable es exigir que se hable con datos, que se mida bien quién aporta y quién no, y que se protejan los recursos públicos para quienes verdaderamente lo necesitan, sean de donde sean. Eso es lo relevante. Y por último, como reflexión final, quería deciros que el verdadero caballo de Troya no es la gente que llega, sino la dejadez con la que el Estado gestiona su llegada. Si hay reglas claras y exigibles, la inmigración puede ser un activo demográfico. Y si se tolera la irregularidad estructural, el sistema se tensiona y el discurso de invasión gana fuerza. Ese es el debate que merece la pena. Cómo combinar la seguridad, la justicia y la cohesión social sin caer en la xenofobia ni en la ingenuidad buenista. Eso es lo que hay que intentar. Pero si se miran las cosas solo desde un sesgo, pues se va a estar siempre remando en círculos. Y eso es deshonesto, no es cabal, es falaz y contribuye a agravar más el problema que a solucionarlo. Está muy bien defender tu ideología o la ideología de tus jefes, pero si con eso lo que estás haciendo es vender a tu propio país, entonces ya no está tan bien. En definitiva, lo que haría falta sería intentar que se produzca esa integración de inmigrantes en el país, pero con cierto control, con cierta regularización y evitando el efecto llamada, que lo que hace es incentivar a las mafias que se nutren de este modelo migratorio totalmente descontrolado para atraer cada vez a más gente, que saben que aquí van a estar subvencionados, que van a poder ocupar viviendas, a cometer delitos de manera impune, etcétera, a generar muchos problemas sociales que a lo mejor en sus propios países no pueden hacerlo, porque las leyes son más estrictas, y vienen aquí como si fuera a un oasis a generar esos problemas, esos conflictos sociales, repercutiendo y perturbando la paz social de los españoles, que va poco a poco como la rana, ¿no? Que se va calentando poco a poco sin que se dé cuenta, hasta que a lo mejor pueda ser tarde. Y esto de momento no está generando conflictos mayores, pero puede hacerlo. Y ya he dicho, sé cómo podría hacerlo, pero no voy a decirlo para no dar más ideas. En definitiva, si se quiere ser responsable en el tratamiento de estas problemáticas, lo que no se puede hacer desde los medios, cosa que yo no espero que se corrija, porque ya sabemos que los medios son absolutamente putrefactos por culpa de quienes los llevan, son lamentables, de verdad, me da mucha pena. Yo por eso es que la política nacional, es que es muy difícil que yo iba a decir me rebaje, lo que pasa es que suena un poco soberbio, pero es que casi es así. Y si, para que suene menos soberbio, lo voy a generalizar. No solo yo, sino cualquier ciudadano o medio, es casi rebajarse a discutir cosas que salen en los medios públicos. En los medios de comunicación públicos, los oficiales me refiero, principalmente, porque es una pelea de gallos, es una pelea entre los pagadores de esos medios, los partidos políticos, empresarios. Al final es una cámara de resonancia, en la que un ring, ¿no? de boxeo, en la que se pelean los que tienen dinero a través de los que no lo tienen, para perjudicar a los que tienen menos aún. En definitiva, es una vergüenza, bastante lamentable estar en un país donde el sesgo ideológico prima por encima del propio país, y donde, bueno, de esta manera es muy complicado que el panorama se despeje y que se encuentren soluciones factibles. Sería necesario que llegase alguien con cierto sentido común, por lo menos. Si pudiera ser con sabiduría, ya ni te cuento, pero es un bien escaso, más que el uranio, y de momento no veo a nadie que pudiera hacerlo, y si hay alguien que pudiera, dudo que quisiera hacerlo, porque es meterse en una jauría de lobos en la que, como ya expliqué en algún momento, en algún otro vídeo anterior, quien esté capacitado para hacerlo, ¿por qué lo va a hacer? No hay recompensa, no merece la pena.
Espero que os haya gustado el programa, suscribíos si es así. Seguiremos tratando temáticas, no voy a entrar en la rotonda, no voy a estar todo el día haciendo este tipo de programas sobre, digamos, la actualidad del día, porque es entrar en esa rotonda de la que pretendo sacaros yo. No voy a dejar arrastrarme del brazo y terminar entrando yo en esa misma rotonda. De lo que se trata es de ir a la raíz del problema, intentar que entre todos dejemos de dar carnaza a esos medios públicos, a esos partidos políticos que viven de nuestra ingenuidad, de nuestra confusión, de las mentiras que implantan en nuestras mentes, e intentar salir como podamos entre todos de esa rotonda. Si conseguimos eso, seguramente seremos más libres, tendremos una mentalidad más flexible, daremos menos protagonismo a la ideología política de la que viven toda esta caterva de individuos que nos gobiernan o que nos quieren gobernar, y en definitiva seremos mejores ciudadanos en un país mejor.